A veces el desastre empieza con una frase tan simple que ni siquiera sabes si la escuchaste bien. Ya están todas las cajas, ¿no? Bueno, también las de Silvia. Silvia lo dijo como si fuera una obviedad, como si el hecho de que su hermana se viniera a vivir con nosotros fuese algo que ya habíamos acordado, y yo me quedé allí con el rollo de papel burbuja en la mano como congelada en mitad del salón nuevo, con las paredes aún oliendo a pintura y las sillas de Zara Home todavía envueltas en plástico. Pensé que era una broma, te lo juro. No sé por qué lo pensé, quizá porque Borja tenía esa forma de soltar bombas con una sonrisa, como si todo fuera solucionable con un "no pasa nada". Pero no era una broma, y cuando lo miré esperando una carcajada nerviosa o al menos una explicación, me soltó como si nada. Si tía se queda un tiempo, no te rayes, es temporal. Temporal, él usaba esa palabra como si fuera mágica, como si decirla anulara la incomodidad, como si no fuera una invasión de nuestro espacio, un espacio que acabábamos de construir juntos, que habíamos imaginado en cafés con servilletas llenas de garabatos y sueños, ahora invadido por cajas que no eran mías, olores que no eran míos, una voz aguda que venía desde el pasillo diciendo: ¿dónde está mi habitación? Y yo seguía allí en la cocina con las manos frías agarrando el vaso de agua, como si de eso dependiera no venirme abajo. No sé, tía, en qué momento perdí el hilo del matrimonio, en qué momento pasé de ser su pareja a ser una especie de espectadora incómoda, alguien a quien no se consulta, alguien que tiene que encajar y sonreír y no hacer un drama. Pero es que no puedo, no me da la gana, y no es porque Silvia sea mala persona o porque yo sea territorial, es que esto no fue lo que acordamos, no fue lo que imaginé, y joder, no sé si me estoy volviendo loca o si simplemente él ya no me ve, porque eso fue lo que sentí cuando bajó con la maleta de ella entre manos, la subió a la habitación de invitados y volvió a la cocina con cara de ¿quieres que te prepare algo? Como si el tema ya estuviera zanjado, como si no fuera necesario ni hablarlo, como si lo nuestro ya no tuviera voz ni voto, solo rutina, solo ajustes, solo silencio. Y sí sé que parece una tontería discutir por eso, por una hermana, por una habitación, por un sofá que ahora huele a otro perfume que no es el tuyo, pero créeme cuando te digo que no es eso lo que dolía. Dolía lo que no se decía, lo que no se consultaba, lo que se imponía con gestos pequeños, como el hecho de que ya no me miraba igual, como si yo fuera la que estaba de más en mi propia casa. Y cuando me dijo no montes un numerito, Ellen solo va a estar unos días, lo miré y por dentro algo se rompió, y ni siquiera fue algo dramático, fue como el clic de una taza que se astilla cuando le echas agua muy caliente, un sonido seco interno, imperceptible pero definitivo. Me fui al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. Tenía esa cara que pones cuando estás triste pero aún no lo sabes, cuando la decepción va por dentro como si se escondiera en los huesos y lo único que haces es mirarte y pensar esta no soy yo. Y si soy yo, cuando me convertí en esto, me mojé la cara, respiré hondo y pensé en salir y decirle lo que sentía, pero no lo hice porque en ese momento su voz desde el salón me atravesó como un cuchillo. Ellen, ¿has visto el cargador de Silvia? Y entonces supe que esa noche sería la primera de muchas en las que el cojín a mi lado estaría ocupado por alguien que no era yo, y lo peor es que él ni siquiera lo notaba. Esa noche no dormí, o quizás sí, pero a ratos de esos que no descansan, que solo apagan la cabeza un poco, como si el cuerpo necesitara parar pero el alma siguiera de pie dando vueltas en la cocina. El sonido de sus pasos y de la cafetera me despertó del todo. A las 7:12 Silvia estaba tarareando algo de fondo, como si estuviera en su piso, como si nada, como si lo normal fuera estar en pijama por la casa que no es suya, y Borja le respondía con bromas. No las entendí, no quise entenderlas, me quedé en la cama con la sudadera gris que solía usar él cuando nos acurrucábamos los domingos. Ahora me la ponía para no olvidar del todo lo que alguna vez fue nuestro. Me levanté cuando ya no pude más, entré en la cocina y allí estaban ellos riéndose con 2 tazas de colacao, como si todo estuviera bien, como si yo fuera la invitada y no al revés. Buenos días, dijo ella con esa voz chirriante que me sacaba de quicio. Borja ni siquiera levantó la vista, dijo algo sobre las noticias del móvil y se fue al salón. Me quedé sola con Silvia mirándonos con una tensión tan densa que ni el cuchillo del pan podría cortarla. Me serví el café en mi taza blanca, esa que pone hoy puede ser un gran día, y que de grande no tenía nada, más bien era un recordatorio cruel de lo que no iba a pasar. Me senté en la mesa fingiendo revisar el móvil, pero solo abrí WhatsApp y miré nuestra conversación. La última frase suya era un sticker de un gatito con gafas de sol y antes de eso te pillo pan integral. Lo leí 4 veces como si buscara algo más debajo de esas palabras, algo que indicara que me veía, que me entendía, que aún quedaba algo entre nosotros, pero no solo era eso, un pan y un emoji. A mí me dolía la cabeza desde hacía días, un dolor de esos que no se quitan con paracetamol sino con verdad, y no sabía cómo decirlo, cómo decirle que me estaba apagando poco a poco y que él ni cuenta se daba. Cerré el chat, lo puse en silencio, como se silencian las cosas que ya no sabes si duelen o simplemente cansan, y en ese momento Silvia se levantó y soltó como si tal cosa: voy a darme una ducha, luego bajo al súper. ¿Quieres algo? Lo dijo con una naturalidad que me asustó, como si realmente pensara quedarse allí, como si ya lo tuviera asumido, como si mi opinión fuese una anécdota. No respondí, simplemente negué con la cabeza, y cuando salió la taza me tembló en las manos. No sé por qué no lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas, o quizá era peor, quizá me estaba acostumbrando y eso me daba aún más miedo. Me quedé allí en silencio.
Largo denso como esos mensajes que nunca se responden y supe que ese silencio no era casual, era la forma en la que mi vida me estaba diciendo que algo estaba muy roto, que no importaba cuántas tazas ni cuántos stickers, el vacío no se llenaba así, y que cuando alguien deja de preguntarte si estás bien ya no estás bien del todo. Me acuerdo de ese día porque llovía y no llovía, era ese tipo de lluvia que no moja pero molesta, como una niebla pegajosa que lo empapa todo de gris. Salí a comprar pan solo por no estar en casa, por no ver a Silvia en el sofá viendo realities como si fueran suyos, por no escuchar a Borja preguntándole si quería sushi o hamburguesa para cenar, sin consultarme, sin mirarme, sin incluirme. Me puse la parca esa verde con capucha que ya ni me gustaba pero que me tapaba lo justo y bajé la calle sin saber a dónde ir, sin pensar, sin rumbo, solo necesitaba no estar y eso ya era mucho. La panadería de siempre tenía cola, pero me quedé igual mirando las galletas de avena esas que él solía comprarme sin que yo se lo pidiera porque decía que me ponían de buen humor. Ahora no recordaba la última vez que lo hizo. Me pedí una y un café para llevar y me senté en el banco frente al Carrefour Express sin saber muy bien por qué. Abrí el móvil instintivamente y me metí en nuestras fotos. Había una en el Parque del Retiro, él con mi sudadera y yo riéndome a carcajadas con esa cara que ya no reconozco. Pensé en mandársela pero no lo hice. Pensé en escribirle algo tipo, ¿te acuerdas de esto? ¿O nos hemos perdido un poco, no? Pero nada, todo me parecía patético, me parecía que cualquier cosa que dijera sería ignorada, como el otro día cuando le dije que me sentía rara en casa y él contestó, no empieces, Ellen. Eso fue lo que dijo, no empieces, como si sentirme fuera a empezar, como si molestarme fuera a exagerar, y desde entonces me repito esa frase sin querer, como si se me hubiese incrustado en la nuca, no empieces, no empieces, no empieces, y no empiezo, pero me rompo por dentro a trozos pequeños, casi invisibles. Volví a casa cuando ya era de noche. El ascensor tardó tanto que subí andando 3 pisos con el pan frío en la mano y la cabeza llena de cosas. Cuando entré estaba la luz tenue y Silvia dormía en el sofá con una manta que no era suya y Borja en el ordenador con cascos. Me miró 2 segundos y dijo, ¿qué tal? Le dije que bien, por no decir nada más, por no llorar, por no gritar, por no quedarme allí quieta y esperar que alguien me viera como si fuera de cristal y estuviera a punto de quebrarme. Entré en la cocina, dejé el pan encima del microondas y abrí la nevera solo por hacer algo, solo por moverme y no parecer una sombra. Él apareció detrás sin aviso, me rozó la espalda y dijo con voz baja, tía, estás rara últimamente, ¿te pasa algo? Y yo lo miré con una mezcla de alivio y rabia. Pensé, vale, por fin lo ve, pero no lo dije, solo asentí y le respondí, no sé, estoy cansada, eso es todo. Una mentira a medias, como las que dices cuando no sabes si alguien quiere oír la verdad. Y él hizo lo de siempre, se encogió de hombros y me dio un beso en la frente que ya no sentí que me pertenecía, como si fuera automático, como si ya no fuera con amor sino con rutina, y volvió a su ordenador y yo me quedé en la cocina como una tonta preguntándome si de verdad esto era todo, si esto era el amor. Ahora no hablar, no escuchar, no mirar, fingir que el otro está bien con una galleta de avena y un beso en la frente. No sé exactamente por qué esa noche exploté, quizá fue la taza o quizá fue lo que simbolizaba. El caso es que me levanté con ganas de estar sola, de desayunar tranquila, de tener un momento mío, pero cuando bajé a la cocina Silvia ya estaba allí con mi sudadera puesta, y la gris, la que él me regaló hace 2 cumpleaños y que olía a nosotros, y estaba bebiendo de mi taza, la blanca, la de la frase que yo odiaba pero que era mía, hoy puede ser un gran día, y lo dijo riendo como si fuera una broma, tía, esta taza da suerte y me la llevo al curro. Y fue como si algo dentro de mí se encendiera lento pero imparable. No dije nada en ese momento, solo me di la vuelta y subí al baño, cerré la puerta sin hacer ruido y me senté en la tapa del váter como una niña a punto de llorar. Me temblaban las manos y no era por la taza, era por todo, por los días invisibles, por las veces que fingí que no pasaba nada, por las comidas en silencio, por el pan que nunca pidió, por los mensajes sin respuesta y por esa sensación constante de estar ocupando un lugar que ya no era mío. Me miré en el espejo y me noté los ojos rojos pero secos y pensé, no puedo más, no quiero esto, no. Así salí del baño con una calma rara, como si algo ya se hubiera roto del todo, y bajé a la cocina. Borja estaba allí ahora preparando café como si nada, la taza seguía en la mano de Silvia y no sé cómo lo dije, no lo tenía preparado, solo salió, esa taza es mía, dije con un hilo de voz pero muy claro, y ella se rió nerviosa. ¿En serio? Pensaba que era una cualquiera. La dejó tranquila y la puso sobre la encimera, pero lo hizo con ese gesto pasivo-agresivo que me dio más rabia aún. Y Borja dijo lo que siempre dice, tía, relájate, no es para tanto, no es para tanto. Esa frase otra vez, como si todo lo mío fuera exagerado, como si sentir fuera molestar, y entonces algo se me soltó dentro y le dije, no me relajo porque ya no puedo relajarme, porque esta casa ya no es mía, porque no me consultáis nada, porque tu hermana vive aquí como si fuera suya y yo parezco la visita. Borja se quedó en silencio como si no entendiera o como si no quisiera entender, y Silvia se cruzó de brazos y soltó, ¿te molesta que esté aquí o te molesta que Borja me quiera más que a ti? Así lo dijo con esa cara de superioridad y esa seguridad que solo tienen los que se saben protegidos, y yo no supe qué contestar. Me temblaba la voz, el pecho, todo, pero no quería llorar delante de ellos, no otra vez, así que solo dije algo que me salió desde un sitio que ni yo conocía, me molesta que me
Tratéis como si no existiera y salí de la cocina, no sé si esperaba que él viniera detrás, que me abrazara, que me pidiera perdón, pero no lo hizo, nadie lo hizo. Me encerré en la habitación con la puerta entreabierta y vi mi reflejo en el espejo del armario con la sudadera puesta, el pelo desordenado y los ojos rotos, y en ese momento lo supe, esa taza era mía, pero también lo era todo lo demás, y si ya no podía ni tener eso, ¿qué me quedaba? Aquel sábado me desperté antes que el sol, y no porque tuviera nada que hacer, sino porque el sueño ya no me visitaba como antes, y cuando lo hacía era con imágenes raras de pasillos vacíos, puertas cerradas, Borja de espaldas, Silvia riendo. Me vestí sin hacer ruido, cogí las llaves y salí sin mirar atrás. Bajé por la calle Hortaleza como una sombra a las 7 de la mañana con una idea vaga en la cabeza y cero certezas. Terminé en un banco del Retiro con un café de cápsula mal hecho de una gasolinera abierta 12 y una galleta que sabía a cartón, pero que mordí igual por tener algo en la boca, algo que no fuera su nombre. No llevaba auriculares, no tenía batería, no tenía ganas de música y mucho menos de mensajes, porque si me había escrito uno la noche anterior, ¿sigues enfadada? Con una carita triste, como si eso bastara, como si el problema fuera mi humor y no su ceguera, pero no le respondí, no sabía qué responder, no quería pelear ni explicar ni justificar, solo quería silencio y el banco y él. Aire frío que me pegaba en la cara como una bofetada que en el fondo agradecía, y ahí me quedé casi 2 horas mirando a la gente correr, a los perros, a las madres con carritos, como si eso me anclara al mundo, como si yo también fuera parte de algo más grande que mi tristeza. Volví a casa pasadas las 9 y cuando abrí la puerta Silvia estaba otra vez en el salón con el portátil en las piernas y la manta hasta la nariz, Borja en la cocina preparando tostadas y el olor a café que antes me gustaba ahora me daba náuseas. Me vio y me dijo, ¿quieres una? Y no supe si responder, si o gritarle o salir corriendo, solo dije, no gracias, ya he desayunado. Y él lo aceptó como si todo fuera normal, como si no hubiera nada roto entre nosotros, como si el hueco en la cama no existiera, ni el nudo en mi garganta, ni la lista interminable de cosas que no habíamos dicho. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Silvia se levantó, fue al baño y él se acercó con cara seria y voz baja, me dijo, tía, tenemos que hablar, y yo lo miré con una mezcla de susto y esperanza, como cuando ves una puerta abrirse pero no sabes si te lleva a la salida o al vacío. Me senté, él también, y durante unos segundos solo hubo silencio hasta que soltó, sé que estás mal, Ellen, sé que esto no va bien, pero no sé cómo arreglarlo. Y esas palabras me cayeron como una piedra en el estómago porque eran ciertas, pero también eran tarde, y me dolió más que si hubiera dicho que no le importaba, porque significa que sí le importo pero no sabe cuidarme, y eso a veces duele más que la indiferencia. Le dije, yo tampoco sé, Borja, pero así no puedo seguir, y él bajó la mirada y murmuró, ¿quieres que se vaya? Y yo no supe qué decir, porque no era solo Silvia el problema, era todo lo que venía antes y todo lo que ya no estaba ahí. Pensé en decirle que sí, que se fuera ella y que empezáramos de cero, pero ¿y si ya no había cero? ¿Y si lo nuestro era una resta constante? Me fui al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y en lugar de llorar me reí bajito, una risa tonta, nerviosa, hueca, porque en ese momento entendí que no era cuestión de marcharse o quedarse, sino de preguntarme si yo aún quería estar, si aún quería luchar por un lugar en el que cada día me sentía menos yo. Después de aquello dejé de intentar que las cosas volvieran a ser lo que eran, no porque no quisiera, sino porque entendí que ya no podían serlo. Me pasé 3 días entrando y saliendo de casa como si estuviera ocupando una habitación de hotel con check-out emocional constante. Hablábamos lo justo, lo mínimo, lo necesario, y hasta Silvia bajó el tono y evitaba cruzarse conmigo, lo cual agradecí, pero también me dolía porque era como si mi presencia incomodara en mi propia vida. Un martes por la tarde volví del súper con una bolsa de Colacao Light y galletas de avena que no quería, pero que compré igual por inercia, y me encontré con la casa vacía, ni Silvia ni Borja, solo la tele en pausa y una sudadera suya en el sofá, la gris, la mía, y la suya, la que compartíamos. La cogí sin pensar y la abracé como si fuera un animal dormido. La llevé a mi habitación, la puse en la cama y me tumbé al lado como si esperara que hablara, que me dijera algo, que me recordara que sí, que hubo amor, que no fue todo una idea mía. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando me levanté no me sentía peor, solo distinta, como si algo muy dentro de mí hubiera tocado fondo, pero en silencio, sin escándalo, sin drama. Y entonces abrí la app de notas del móvil y escribí, no me estás viendo. Nada más, solo eso, y fue como si al ponerlo en palabras pudiera sostenerlo sin que me aplastara. Luego busqué en Google psicólogas en Madrid, y me sorprendió hacerlo, no porque no lo hubiera pensado antes, sino porque esta vez lo hice de verdad. Contacté con una que tenía buenas reseñas, se llamaba Clara, sesiones online, 45 minutos, 40 euros. Me temblaban los dedos al escribirle, pero le escribí, hola, soy Ellen y creo que me estoy perdiendo dentro de algo que no sé cómo parar. Envié y cerré el móvil como si acabara de lanzar una botella al mar y esperara respuesta. Días después, cuando ella me respondió con un audio suave y directo, me sentí vista por primera vez en semanas. Me dijo que no había nada raro en sentirse así, que a veces el amor
Duele no por lo que falta sino por lo que sobra, el ruido, la confusión, la espera, y yo lloré escuchándola, no porque lo dijera ella sino porque por fin alguien me estaba hablando a mí Ellen, no la novia, no la esposa, no la tía intensa, no la exagerada, sino a mí. Me agendé la primera sesión para el viernes a las 5, me puse alarma y todo como si fuera algo sagrado, y en esos días previos me repetía: esto es para mí, esto es solo para mí, como si esa hora pudiera rescatarme un poco del olvido que yo misma había permitido. No quería ser fuerte, solo quería no desaparecer. Ese viernes me puse unos vaqueros anchos y un jersey viejo que me hacía sentir menos expuesta, y me senté frente al portátil a las 5 en punto con el corazón como un tambor y las manos húmedas. Clara apareció en pantalla con una sonrisa pequeña de esas que no invaden y solo dijo: hola Ellen, y con eso ya empecé a llorar, no fuerte, no dramático, solo esas lágrimas que caen como si el cuerpo supiera que por fin puede soltar algo. Estuvimos hablando de todo y de nada, de Silvia, de Borja, de mi casa, de la sensación de no estar invitada a mi propia vida, y ella solo escuchaba y asentía, y de vez en cuando decía cosas como: eso también es violencia, o eso que sientes es legítimo. Y no sé por qué, pero me calmó como no me había calmado nadie en semanas. Cuando terminó la sesión me quedé en silencio un rato como si no quisiera moverme para que no se rompiera lo que acabábamos de construir, y luego hice algo raro: me fui a andar por la calle sin rumbo, sin música, sin móvil, solo yo y el aire de Madrid que picaba en la cara como diciendo: ¿estás viva Ellen? ¿Sigues aquí? Pasé por delante de una floristería y sin pensar compré una planta pequeña, una de esas que parecen frágiles, pero que duran más de lo que imaginas, y la puse en el alféizar de la ventana del salón, y cuando Borja entró y la vio solo preguntó: ¿eso para qué? Y por primera vez en mucho tiempo no me dolió que no entendiera, solo le dije: para mí, y seguí a lo mío. Él no insistió, ella tampoco dijo nada. Ese día cené sola en la cocina con una sopa de sobre y pan integral que ya no me compraban, pero que me supo distinto, como si de verdad me alimentara de algo más que comida, y al irme a la cama dejé el móvil en modo avión porque no quería stickers ni mensajes vacíos, solo quería dormir sin miedo a despertar rota. El sábado me levanté y no lloré, y eso fue todo lo que celebré. No hubo fuegos artificiales ni frases épicas, solo una taza de café en mi mano y el silencio de una casa que aún no sabía si iba a abandonar o a reconstruir, pero que al menos ese día no me aplastó, y eso me bastó para sentir que algo, aunque fuera pequeño, estaba cambiando dentro de mí. No sé qué vendrá después, no sé si él y yo tenemos arreglos, si Silvia se irá, si yo me quedaré, pero por primera vez en mucho tiempo no estoy esperando que nadie venga a salvarme, y aunque el mundo siga girando y yo siga rota en algunas partes, hoy no lloré, y eso ya es un principio.